vamos a presentar el parcial 2 de la materia de estructuración de proyectos de infraestructura. Entonces, bueno, iniciamos explicando un poco a qué hace referencia Project Finance. Entonces, básicamente es una metodología de manejo, especialmente de financiación para los proyectos de infraestructura, que pueden ser tanto temas viales como energéticos. Vamos a ver más adelante diferentes tipos de Project Finance, que es pues metodología que se pueden, proyectos que se pueden aplicar Project Finance. Entonces, bueno, entre las características importantes realmente tenemos tres. La primera y más importante es que Project Finance se caracteriza por la creación de una nueva empresa totalmente independiente de las empresas asociadas de los diferentes accionistas. Entonces, para esto se usa un mecanismo que es el SPV, Special Purpose Vehicle, y básicamente es el que desarrolla, construye y opera el proyecto según el contrato. Asimismo, se denomina que es como la compañía que hace la gerencia del proyecto como tal. Esto quiere decir que cuando se crea una nueva empresa es totalmente independiente, no tiene un control directo por parte de alguna de las empresas de los asociados, sino que es totalmente independiente, tiene su propio director de proyectos, su propio gerente y su propia jerarquía. Digamos que el Project Finance es pensado para proyectos a largo plazo. La segunda característica importante es que el flujo de caja depende del mismo proyecto, es decir, se alimenta económicamente de lo que el mismo proyecto vaya generando. Entonces, los flujos de cajas de las empresas asociadas o socios del proyecto no se ven afectadas de ninguna manera, ni positiva ni negativamente. Es decir, el balance sheet es totalmente independiente. Y la deuda realmente adquirida por parte de, pues digamos que en el proyecto la deuda es adquirida por el SPV, no por ninguna de las dos empresas. Bueno, el último es un tema de asignación de riesgos muy importante, ya que en este Project Finance, en esta metodología, lo que se busca es asignar el mejor actor o el actor pertinente para, digamos que llevar este riesgo, manejarlo y mitigarlo, que es lo ideal. En este caso, por ejemplo, hay algo muy claro en esta asignación de riesgos y es que no se le transmite el riesgo directamente muchas veces al constructor. Entonces, las empresas asociadas no tienen ningún tipo de riesgo respecto al proyecto ni respecto a ya sea pérdidas o ganancias del proyecto. Ya moviéndonos a Project Finance en Colombia, podemos ver que existe un mecanismo que usa Project Finance muy común y últimamente usado durante diferentes proyectos durante los últimos años, los cuales son las APPs, Asociación Público-Privada. Entonces, esto se ha visto en concesiones viales 4G y 5G, proyectos energéticos varios, infraestructura de logística, puertos, terminales de transporte, aeropuertos y varios proyectos hidrosanitarios y de saneamiento y de aguas, prensas y demás. Entonces, bueno, aquí que vemos relacionado con las características del Project Finance es que hay un componente importante en los proyectos de Colombia y es la participación del contratante, es bastante relevante, ya sea en especial pues económica, pero también de un tema de seguimiento, eso es importante. Asimismo, una de las características que maneja el Project Finance y que se ve aplicado digamos que en los ejemplos colombianos es la distribución de riesgos según roles, digamos que la entidad saca la licitación y cuando adjudica este contrato de licitación, transmite el riesgo a el concesionario y demás. Y por último, es importante tener en cuenta un tema de garantías relacionadas con los pagos. Entonces, aquí funciona el mecanismo de pago por disponibilidad, pago por hora terminada, por unidad funcional y demás. Bueno, el proyecto seleccionado para analizar todo este tema de Project Finance es Mulalo Lobo Guerrero. Mulalo Lobo Guerrero, y es importante tener en cuenta que este proyecto, así como en términos generales, hace parte de las primeras oleadas de concesión 4Gs, con un cierre financiero, digamos que en su primera fase, y este que conecta el Valle de Cauca con el puerto de Buenaventura, no solo era una vía, digamos que para temas turísticos y demás, era más bien una vía para temas económicos y de transporte intermunicipal que conectaba esta parte del país. ¿Qué buscábamos con este proyecto? Reducir 52% del recorrido. Acá arriba vemos el recorrido actual es el punteado en rojo y el recorrido futuro, bueno, que se planteaba es el amarillo, ¿sí? Entonces, básicamente se atravesaba de alguna manera para conectar muy rápidamente estos dos municipios. Incluye varios túneles, siendo un recorrido, siendo el túnel más largo de 5,4 kilómetros, varios viaductos y varios puentes. Acá se da como el detalle de tiene una longitud total de 31,8. Realmente más adelante lo vamos a ver, pero este solo tiene un peaje, su mecanismo de financiación no era mediante peajes. Y aquí más detalle de lo que hay, 47 puentes vehiculares, 4 peatonales, solo un peaje como ya se dijo. em,
4 intersecciones, 5 túneles vehiculares, que era un reto técnicamente también. Se asumió nuevamente el mecanismo de SPV, creando un nuevo el concesionario que se llamó Vial de Pacífico S.A., Covimar. El cierre financiero, que importante, se hizo en el 2016 por un valor de entre 1.1 y 1.2 billones de pesos. Vamos a ver más adelante el dato exacto. Y el contrato de concesión, pues es el mencionado ahí con el número 001 del 2015. Fue el último realmente en firmar. Aquí más detalles de cómo se iba a ejecutar el proyecto. Unidad funcional uno desde acá, iniciando con un puente peatonal y se identifican los 5 túneles. Esta estaba dividida en 5 unidades funcionales. em, y, y nada, este es como el resumen muy rápido. Era una doble calzada con 2 vías de servicio, un centro de control y operación importante para monitoreo y eso es como en términos generales técnicos del proyecto. Ahora vamos a entrar a analizar el contrato como tal muy rápidamente. Entonces, este contrato fue firmado el 17 de marzo del 2015 con un alcance de financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, operación y reversión. Esto bajo ciertos parámetros técnicos y apéndices, pues directamente vinculados al contrato, por un valor exacto de 1.587 billones de pesos aproximadamente, y con un plazo inicial de 87 meses, es decir, 7 años. Digamos que se firmó inicialmente con eso. ¿Qué actores participan acá y son realmente relevantes? En primer lugar, la ANI, que es como la entidad contratante, Agencia Nacional de Infraestructura, junto con el Ministerio de Transporte. Digamos que hay como un trabajo entre ellos dos para este tema de las 4Gs. Y por el otro lado tenemos a Covimar, que es la concesión nueva vía al mar, la cual está conformada por 2 empresas locales colombianas: Estudios y Proyectos de Inversiones de los Andes, EPIANDES, con un 25% de participación; Proyectos y Desarrollos Viales del Mar, SAS, Prodevimar, con un 75% de participación en esta concesión. Y finalmente, y no menos importante, digamos que la financiadora es Corfi Colombiana para este proyecto. Entonces, bueno, ahora que procede, em, empezar a analizar qué ha pasado con este proyecto. Entonces, este proyecto tiene 0% de avance físico, y es decir, tiene más de 24 meses de retraso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿a qué se debe ese retraso? Entonces, en primer lugar, demoras de aprobaciones constructivas y medioambientales, esto en su primera fase de preconstrucción. Bueno, primero voy a mencionar las fases y después los problemas, perdón. En primer lugar, tenemos una etapa preoperativa en la cual se divide en diseños, trámites y licencias y estudios, claramente. Posterior a eso viene el tema constructivo, iniciación de construcción, puentes peatonales, vehiculares, viaductos, túneles, demás. Y viene otra fase operativa y de reversión, que es la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, ¿a qué se debe? Varias de las razones por este retraso. Uno, demoras de aprobaciones de licencias medioambientales. Esta fue la más importante, con un tema con la ANLA, y también tuvo varios problemas sociales, varia oposición del tema social. En segundo lugar, tenemos un desequilibrio económico. Pues este fue, digamos que, el motivo por el cual Covimar solicita una liquidación, inviabilidad del contrato, teniendo un desequilibrio económico a la hora de su estructuración. Lo vamos a ver, digamos que en mayor detalle más adelante. Y finalmente, digamos que problemas de estructuración, ya sea contractual y financiera. En este caso nos vamos a enfocar más en el tema financiero para ver, digamos que, a qué, o sea, por qué pues ocurre este tema. Entonces, bueno. En tema de financiamiento, el proyecto está planteado 30% de equity, aproximadamente entre un 20 y 30% de equity, aportados por accionistas del SPV, Corfi Colombiana y diferentes socios, y un 70% de deuda que se pretendía reembolsar según flujos de caja futuros generados por el mismo proyecto. Aquí tenemos un componente importante en este tema de financiación, y son pagos por disponibilidad por parte de la ANI, que no dependía de peajes porque solo tenemos un peaje, sino que se iban a realizar durante la operación pagos por parte de la ANI para garantizar este flujo de caja en operación. Aquí tenemos un tema importante que destacar, y es que durante todo este periodo que no hubo ejecución física real, hubo bastantes giros por parte de la ANI aportados al proyecto, con las diferentes, digamos que, fechas de consignación y demás, los cuales esto está, digamos que, una fiducia siendo patrimonio del contratante, del contratista. Sin embargo, digamos que estos recursos están ahí, digamos que debido a la no viabilidad y que no hubo ejecución de esto, los recursos están ahí quietos. Muy rápidamente, vemos
Veamos que temporalmente cómo iba a funcionar este proyecto. Año 1 al año 5 construcción, un tema de CAPEX en el cual se le iba a invertir 1.193 millones de pesos a el proyecto para ejecución y desde el año 6 al año 25 iniciaba etapa de operación y mantenimiento con un OPEX que dependía de pagos por disponibilidad de parte de la ANI, que ya lo vimos, y un servicio de deudas, este correspondía a 441.172. Entonces, bueno, debido a que no hubo ejecución, están más bien como en trámites legales para poder liquidar este proyecto por la no ejecución y no viabilidad financiera. em, Vemos que los financiadores se protegieron de diferentes maneras. Uno es usando el mecanismo del SPV, es decir, cuando tienes este mecanismo, lo que haces es proteger a los socios como a los inversionistas y financiadores, teniendo un patrimonio autónomo. O sea, el SPV, esta empresa de Covimar, tiene un patrimonio autónomo que es la que está en líos, por así decirlo. En segundo lugar, tenemos un tema en el cual los financiadores a la hora de financiar el proyecto se protegían y buscaban que realmente sí se vieran retribuidos y recuperar esas inversiones por medio de pagos del Estado, en los pagos de disponibilidad en el cual la ANI se comprometía a pagar de cierta manera. Digamos que se garantizaba esto a pesar de que no había pago por peajes. Y finalmente, pues seguros y coberturas por parte de los diferentes actores y roles que también los tienen en este momento y es, digamos, que lo que está jugando ahorita en temas legales, todas estas coberturas de seguros, ya sea por parte de los financiadores como el contratista, como tal. Entonces, nada, básicamente la conclusión de este proyecto respecto a el Project Finance aplicado a este proyecto, cuáles son la retroalimentación y las mejoras respecto a la metodología. Primero, es importante tener una alineación entre las entidades para la ejecución de los proyectos, ¿sí? O sea, que no haya solo viabilidad técnica en los proyectos, sino una viabilidad financiera. Entonces, ahí llevan lo segundo y es cierres financieros más reales y más aterrizados a lo que realmente va a pasar, ya que hay temas complejos y procesos complejos durante todo el proyecto y más en la parte preoperativa, que es la parte de trámites y demás. Entonces, es importante que estos retrasos y estos riesgos se tengan evaluados a la hora pues, uno, licitar y dos, adjudicar. Esto me parece muy importante, pues, porque si esto se hubiera previsto, no tendría problemas digamos que de alguna manera, de retrasos y caja, teniendo en cuenta que estos retrasos por parte de no aprobaciones de licencias ambientales se hubieran visto mitigados de riesgo. Y finalmente, una mejor interacción entre contratante y contratista y una interacción entre todas las entidades públicas, ya que, pues, cuando hay un proyecto como estos de esta envergadura de por medio, todas las entidades públicas em, que están relacionadas con los trámites deberían estar alineados a, digamos, que contribuir al proyecto. Entonces, eso me parece bastante importante y que el contratista y el contratante estén más bien alineados en ejecución del proyecto más que en no ejecutar y irse a temas legales. Entonces, digamos que buscar soluciones donde viabilicen financieramente y técnicamente los proyectos es muy importante mediante este mecanismo del Project Finance. Y pues nada, básicamente esas eran las conclusiones de todo el proyecto. Mil gracias.